vamos a leer historia, pero usted va a encontrar en esa historia lecciones para nosotros, lecciones de vida, amén, porque la palabra de Dios es vida, hermanos, y el Señor quiere hoy hablarnos de una manera muy especial. Vamos a orar, hermanos, les invito a que se pongan de pie, vamos a orar para que el Señor bendiga este momento de su palabra, amén. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por haberte conocido, por escuchar de tu palabra. Y hoy, Señor Jesús, te pido que uses mi vida para tu honra, para tu gloria, Señor, y que seas tú el que hable. Padre Celestial, tú conoces cada corazón que hoy está aquí. Tú sabes que somos diferentes personas, que somos diferentes, Señor, en todo, que sentimos diferente, que tenemos pensamientos diferentes, que llevamos una vida diferente, Señor. Pero tú, Señor, tienes palabra para cada uno de nosotros hoy. Y te alabo, Señor, y te glorifico, porque tú eres grande, Señor Jesús, y tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Señor, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me revista, Padre Celestial, y que tu presencia esté hoy en este momento, mi Dios, y que seas tú, Señor, el que ministre a cada corazón conforme a tu voluntad, Padre, y que te manifiestes de una manera grande en nuestras vidas, Señor. Alabado y bendecido seas, Señor, sé con nuestros hermanos jóvenes, Señor, que están en la parte alta. Ayúdalos y que sea una reunión de bendición. Ayuda a los niños, Señor, que tengan una reunión de bendición, que tu Santo y Divino Espíritu esté ahí. Señor, ayuda, Señor, a mis hermanas que están preparando, Señor, el protemplo, Señor, que en cada parte de esta iglesia, Señor, nuestro trabajo sea para ti, Señor. Pon corazones sencillos en cada uno de nosotros para recibirte hoy, para recibir tu mensaje el día de hoy. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues puede tomar su lugar. Vamos a ir leyendo la escritura de manera en partes, porque este capítulo 25 de Génesis trae 5 partes, hermanos, y vamos a recibir de parte de Dios 5 lecciones, amén. Y yo cuando veía el capítulo decía, es muy complicado porque habla de cosas diferentes. ¿Y cómo vamos a hablar de cosas diferentes en un mensaje? Pero sabe todo Dios ya lo sabe. Y el Señor todo lo une y todo lo ordena de tal manera que nosotros recibamos en orden su mensaje, amén. Y vamos a ver estas lecciones para nuestra vida que están en Génesis 25. Y no importa que nunca hayas escuchado la palabra de Dios, o que tengas poquito tiempo, o que tengas mucho tiempo. El Señor habla a todos, amén. Entonces vamos a empezar, hermanos. Yo les voy a decir las lecciones que vamos a ver hoy, que es la primera, vivir con la bendición de Dios. La segunda, morir satisfactoriamente. La tercera, el plan de Dios se cumple. La cuarta, nacidos con propósito. Y la quinta, aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y quiero pedirle a mi hermana Cristina, porque ella habla muy fuerte y está atrás y se escucha, que lea estos versículos de Génesis 25, del 1, por favor, del 1 al 6 nada más. Amén. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leuimim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente y a la tierra oriental. Amén. Hasta ahí. Gracias, hermana. Pues bueno,
dice como título esta parte, los descendientes de Abraham y Setura. O sea, Abraham duró 112 años, hermanos, casado con Sara. Ajá. Y él enterró, ya habíamos visto en clases anteriores, él enterró a Sara de una manera grandiosa, ¿verdad? Buscó un lugar, le dedicó ese tiempo, le dio ese honor a quien fue su esposa durante 112 años. Seguramente pasaron los años y él estaba todavía con dolor, sufriendo, pero se sobrepuso. Y esas heridas emocionales fueron sanando lentamente, ¿verdad? Y dicen los expertos que un cónyuge viudo tarda 3 años aproximadamente para ir encontrando la normalidad otra vez sin su pareja. O sea, lleva un tiempo, lleva un proceso, amén. Y bueno, tenía una vida activa. Abraham, ustedes saben que él tenía posesiones, era un hombre inmensamente rico. Él tenía mucho trabajo que hacer, tenía una vida activa y él estaba al pendiente de todo lo que él tenía que ocuparse. Y además tenía 2 hijos, ¿verdad? Que son, ¿quiénes son sus hijos? ¿Quiénes eran los hijos de Abraham? Ya lo vimos. Ismael e Isaac, ¿verdad? Ellos eran hijos de Abraham con Sara. Pero dice la escritura que Abraham tomó otra mujer, Setura, aquí dice su nombre Setura, y no habla más que eso, que fue su mujer, amén. Y en esta parte nos habla de que Abraham tuvo la oportunidad de hacer otra familia que devolvió energía a su vida. Y probablemente Abraham tenía pensado solo tener a Sara, ¿verdad? A lo mejor en su mente y en sus proyectos nunca se imaginó que iba a tener otra familia. Y a lo mejor mucha gente dice, pero ¿cómo? Si él fue el esposo de Sara, ¿por qué? ¿Por qué tuvo otra mujer? Pues los planes de Dios se van cumpliendo. Él era ya mayor, pero Dios le dio la oportunidad de vivir esta experiencia y de ser sorprendido con hijos. Él tuvo otros 6 hijos, hermanos, y al contrario de su relación con Sara, él en esta relación experimentó que no había problemas de infertilidad. El Señor le concedió hijos con su nueva esposa y el Señor lo siguió bendiciendo. Y aunque la escritura no dice mucho, suponemos que Abraham se mantuvo durante todos esos años ocupadísimo, ¿verdad? Con 6 hijos, educándolos, quizás jugando con ellos, y eso hacía que su vida se mantuviera activa y joven, lleno de energía, porque los niños pues traen energía, ¿verdad? Nos mueven, nos hacen sobreponernos a muchas cosas. Y también pues Abraham tuvo la tarea de enseñarles a adorar al único Dios. Amén. Y el versículo 6, usted lea y dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Fíjese lo que hizo. Dio todo cuanto tenía a su hijo de la promesa. Y usted dirá, pero si tenía otros 7 hijos, ¿qué pasó con esos 7 hijos? ¿Por qué le dio todo a Isaac? Bueno, él tenía la guianza de Dios. Abraham hizo lo que Dios le guiaba que hiciera en su vida. Dice el versículo 6, pero a los hijos de sus concubinas, ¿quiénes fueron sus concubinas? En este caso, la cultura hacía que ellos tuvieran una esposa que era la legítima y después las mujeres que tenían en esas culturas se llamaban concubinas. Así que tanto Agar, recuerden ese episodio con Agar, como Setura fueron sus concubinas. Ajá. Dice así, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Abraham, fíjese lo que hizo. En 2 versículos el Señor nos va a dar la primera lección. La primera lección le puse vivir con la bendición de Dios. Y es que si usted se da cuenta, Abraham antes de morir
muere, cuando la mamá se muere y hay posesiones, y a veces aunque no haya posesiones, ¿verdad? Yo tengo experiencias, no quiero hablar mal de nadie, pero yo digo, ¿cómo es posible que una Biblia se la hayan robado, no? En el caso de mi mamá, o sea, yo digo, ¿dónde quedó la Biblia de mi mamá? Y cosas que uno no entiende y no comprende, pero hasta eso la gente va y toma lo que no le corresponde. Y el Señor nos hace hoy un llamado a cada uno de nosotros. ¿A qué? A poner tu vida en orden, a hacer las cosas ordenadamente, a bendecir en vida. ¿A quién vas a bendecir? A quien tú puedas, ¿verdad? Pero primeramente, pues a tu familia. A no dejar problemas, hermanos. Cuánta gente después de que se va deja problemas de papeles, etcétera. Hoy el Señor nos llama, no solo a las autoridades, a hacer un testamento, a dejar las cosas en orden, amén. Hacer las cosas con sabiduría. Y dice la palabra de Dios que ¿quién nos da la sabiduría? Solamente Dios, hermanos. Si usted le pide sabiduría, dice la palabra que le será dada. Así que si usted tiene un problemita ahí de papeles, de posesiones, de dinerito, ¿verdad? Arregle sus asuntos y póngalo todo ordenadamente. Hacer las cosas con sabiduría, vivir ordenadamente. Abraham nos enseñó a que su fe fue creciendo, ¿verdad? Porque fue un hombre muy imperfecto, igual que usted y que yo, pero él se fue dejando guiar por el Espíritu de Dios y fue obedeciendo a Dios de una manera asombrosa, y su fe, de ser una fe principiante, fue creciendo y después fue una fe madura. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que no solamente seamos personas que en lo espiritual expresemos lo que Dios nos ha dado, sino que también en el ámbito secular ordenemos nuestra vida. Es importante que tengamos una vida ordenada. Vivir ordenadamente nos trae bendición, nos quita problemas de nuestro alrededor. Así que hoy es un llamado para que lo hagamos y vivir plenamente. Usted se imagina, Abraham murió a los 175 años y yo tengo 54 años y me siento ya muy cansada. Y a veces digo, ay Señor, no sé cuántos años me concedas, pero ya me siento sin ganas, sin fuerzas, todo se va disminuyendo, ¿verdad? Las fuerzas, las ganas, la energía, pues aminoran. Y Abraham tenía 175 años y aprendió a vivir plenamente. Y eso es lo que el Señor hoy quiere, que aprendamos a vivir plenamente, que lo que Dios te da, que tú te conformes con eso y que lo vivas, que lo disfrutes, que disfrutes tu vida, que cada día es una oportunidad de disfrutar, hermanos, en Cristo Jesús, y que tú hagas lo que Dios ordena, que pidas a Dios sabiduría para ordenar todos esos pendientes que tenemos y que tenemos que ordenar, que tenemos que hacer las cosas correctas, porque el Señor nos puso hasta en eso ejemplo en su palabra. Hoy estamos viendo esa lección número 1, amén. Vamos a proseguir porque son 5 partes. La siguiente parte, hermana Cristina, por favor, del versículo 7 al 11. Perdón, ella puede hablar sin micrófono. Por eso le pedí, porque ella con su voz fuerte escuchamos todos, amén. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Amén. Y dice el último, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente, que significa que me ve. Amén. Esta parte dice vamos a cambiarlo. Muerte y sepultura de Abraham. Amén. Es otra lección. Lección número 2, ponga atención.
morir satisfactoriamente. Así le puse como título. Y es que, fíjese, cuando usted va a un panteón, en la lápida que dice, nació en 1960, ¿no? Y murió en 1900 o 2002, ¿no? Y si usted ve solo una línea, o sea, entre la vida y la muerte es un espacio muy pequeño, hermanos, que vamos corriendo, vamos rápido. Entonces, nacer y morir es parte de nuestra naturaleza y entre esa vida que el Señor nos permite, tenemos que trabajar también para, ¿qué cree? Para morir satisfactoriamente. El Señor hoy nos va a dar una lección para que nosotros también sepamos cómo morir. Así como Abraham, usted va a darse cuenta en estos versículos, dice su palabra en el versículo 8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. O sea, tuvo buena vejez, amén. Y usted puede pensar al desarrollar la vida que Abraham, pues a pesar de sus 175 años y que tuvo una segunda familia, que tuvo la oportunidad todavía de ver cómo crecía, de ver cómo sus hijos iban madurando y luego que sus propios hijos dieran fruto, ¿verdad? Así deberíamos preguntarnos nosotros, ¿qué futuro tienes para mí, Señor? ¿Cómo queremos ver a nuestros hijos? ¿Cómo queremos bendecir a nuestros hijos? Dice que él vivió 38 años después de la muerte de Sara y murió lleno de satisfacciones. Satisfactoria es traducido de la palabra hebrea sabá, que literalmente significa estar lleno. O sea, murió lleno, murió satisfecho. ¿Cuántos de ustedes quisieran morir así? Amén, ¿verdad? Hay veces que el hablar de la muerte es difícil, que nuestra familia, cuando yo les digo, aquí están los papeles de esto y de esto y de esto, me dicen, no nos digas eso. Pues es que es necesario que lo sepamos todo, ¿verdad? Y que lo tengan en cuenta y que si me llega a pasar algo, ellos sepan cómo actuar. Y a mí me gusta dejar las cosas en claro. Y eso viene, la verdad, yo creo que de Dios, porque el Señor me ha enseñado en esa parte a ser ordenada. Y yo digo, Señor, pues tú sabes por qué tengo estas cosas así. Enséñales a mi familia, ¿verdad? A mis hijos, a que ellos entiendan el por qué se les dicen las cosas. Así Dios nos está enseñando a dejar todo en orden, a estar llenos, hermanos. Qué bendición la de Abraham, pero hoy el Señor quiere que nosotros también seamos esas vidas llenas, completas, llenas de satisfacciones. Él fue sepultado, dice la palabra, en el mismo lugar que Sara. Y si usted se fija, hasta eso él puso en orden. O sea, hasta el lugar donde él también iba a ser sepultado. Y la manera en cómo buscó ese lugar y la manera en cómo se despidió de Sara de manera de honor, dándole un lugar. Él ya sabía que Sara ya no estaba aquí, pero él dio ejemplo a los demás de despedir a quien amaste toda la vida de una manera especial, amén. Porque eso es parte también de la vida, el despedirnos de una manera ordenada. Y así lo hizo Abraham, de una manera ordenada, amén. Así que vamos a ir a nuestra segunda lección. Dice, morir satisfactoriamente. La palabra de Dios nos ha enseñado a través de estos capítulos de la vida de Abraham, que Abraham fue un hombre de fe y donde quiera que Dios lo iba guiando, él lo iba siguiendo, amén. Entonces, la lección de hoy no es para Abraham, hermanos, la lección de hoy es para ti, para mí. El Señor quiere que donde quiera que Él te guíe, tú lo sigas. Amén. A donde quiera que Él te guíe, tú lo sigas. También cualquier cosa que Dios te prometa, que tú la creas, que no bajes la guardia, que el Señor te ha prometido muchas cosas y tú lo obedeces, muchas.
Y Él quiere que tú lo sigas obedeciendo, pero que sigas creyendo, amén. Porque mientras tú no veas la respuesta, el Señor está trabajando en ti, en tu corazón, en tu vida, en tus emociones, en tus sentimientos, en todo lo que tú eres. Otra parte dice, cuando estés a prueba, confía. Y es que cuando viene la prueba, ¿verdad? ¿Cuántos a veces declinamos? Yo les voy a contar algo porque mi mamá ya no está y puedo contarlo. Mi madre, cuando estaba ya muy, muy enferma y tenía dolores muy fuertes, hermanos, pues ella, a donde le decían que oraban, ella quería ir. Y yo le decía, mamá, es que no es necesario que corras a que oren por ti a otro lado. El Señor tiene poder para contestarnos aquí. Pero sabe, hermano, cuando yo no la juzgo, nunca la voy a juzgar. Pero cuando estamos en prueba, es que nuestra fe a veces se viene abajo. Y es ahí cuando el Señor quiere que tú confíes, que tú no tengas ninguna duda, así como Abraham creyó. Tú y yo tenemos que seguir, porque están las lecciones en la palabra de Dios. Son lecciones para hoy, hermanos. Y por último, dice, de cualquier manera que Dios te bendiga, comparte. Vimos a lo largo de estos capítulos de la vida de Abraham, que Abraham fue un hombre generoso, que bendijo, ¿verdad? Tenía mucha gente, en ningún lado de la palabra de Dios nos dice que Abraham fue un hombre que se aisló, que no hablaba con la gente. Si usted ve cómo murió, ahí dice, y fue unido a su pueblo. O sea, él estaba con su pueblo, él siempre bendijo a la gente, era reconocido. Y dice aquí abajito, hay que ser grandes. Y es que Abraham nos da una lección de ser grandes. Él, con todo lo que Dios le dio, él transmitió todo lo que Dios era. Y cuando tú transmites lo que Dios es en ti, eres grande, hermano, porque Dios es grande. Y el Señor nos da una lección hoy de que nosotros no nos detengamos, de que no tengamos miedo, de que seamos valientes, de que nos atrevamos, de que hagamos las cosas, de que damos la milla extra, de que no nos detengamos, de que seamos grandes, de que cuando nosotros nos vayamos, se hable sinceramente de nosotros como alguien que lo logró en la vida, ¿verdad? No con cosas falsas, sino que digan, esa persona lo logró porque siguió a Dios a pesar de todo lo que le estaba pasando, fue fiel hasta la muerte, amén. Y dice la palabra de Dios que si eres fiel hasta la muerte, Él te coronará. Qué bendición. Así que esta es la lección número 2. ¿Está claro, hermanos, esta lección? Para ser grandes, quiero hacer referencia, el hermano Arturo Dávila, si estuviera aquí, ya nos hubiera llevado a la profundidad de la palabra de Dios. Y es que sí, hermanos, hay cosas que no debemos olvidar ni pasar por alto, como por ejemplo, que ¿por qué Abraham se hizo grande? Dice en Romanos 4:11, que es padre de todos los que creen. Ajá. ¿Y por qué se le llamaba grande? ¿Por qué era grande? Porque él, cuando fue llamado, obedeció, porque se fue sin saber a dónde iba y era un hombre que se aventuró con Dios. Si tú hoy te quieres aventurar con Dios, el Señor te está esperando, porque el Señor te va a quitar de tu comodidad, te va a hacer a un lado todo lo que te estorba, pero ¿sabes qué? Que el Señor va a ir contigo de victoria en victoria. Y eso te lo puedo asegurar. Así que el Señor hoy tiene esa lección para ti, a que seas grande, a que te atrevas, a que vayas más allá de lo que puedes ir, amén. Las religiones, tanto la cristiana como yo aquí lo tenía, ya se me perdió, pero es necesario que yo lo diga. Los musulmanes también, los judíos, musulmanes y cristianos veneran a Abraham como padre. ¿Y por qué como padre? Como les dije, Romanos 4:11 dice el apóstol Pablo que Abraham es padre de todos los que creen. ¿Por qué? Pues porque Abraham nos dio una lección de fe. Amén. Él, sin saber muchas cosas, creyó en el único gran yo soy. Él dijo, voy. Y la diferencia
de él y de todos los demás que estaban en ese lugar fue que él tuvo el corazón de creer y decir, sí, sí creo en Dios. Y hoy aquí estamos varios y el Señor va a actuar, escúcheme bien, el Señor va a actuar en la vida de aquel que le diga, sí creo en ti. Si tú estás como, pues sí, eso ya lo he escuchado, pues no me interesa, es historia, fue para Abraham. Si estás indiferente a la palabra de Dios, quiero decirte hoy que te vas a perder la gran bendición de saber qué puede hacer Dios en tu vida. Porque Dios hace cosas magníficas en las vidas. Te lleva más allá de lo que tú puedes imaginar. Así que si tu corazón hoy le dice a Dios, voy a ir a donde tú me digas, voy a creer siempre que tú me lo estés diciendo, Señor, el Señor tiene un plan para tu vida. Amén. ¿Entendimos esta lección? Lección 2, morir satisfactoriamente. Amén. Pues qué bendición la de Abraham, la verdad. La verdad, yo digo, wow. No sé cuántos le tengan miedo a la muerte. Quizás no le tenemos miedo a la muerte porque el Señor es una forma de la naturaleza de nosotros, humanamente. Nosotros nacemos naturalmente, ¿verdad? No nos damos cuenta cuando nacemos. La muerte también va a ser natural porque es parte de la vida, así es. Vamos a morir de manera natural, el Señor sabe. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros y claro que nos tenemos que preparar para que esa muerte sea satisfactoria, para que esas recompensas las obtengamos, amén, si obedecemos. Y eso quiere decir que Dios quiere tocarnos el día de hoy, porque sabe que es triste saber que la mayoría de mucha gente que escucha la palabra de Dios no pueden experimentar lo que experimentó Abraham, porque no quieren experimentarlo. Pasan años en la iglesia, pasan años en los seminarios, pasan años en todos lados, pero no van de la mano de Dios, hermanos. Esa es la gran diferencia. Ir de la mano de Dios es dejar que te moldee hasta los huesos. Ay, de una manera profunda. Que sepas que cuando estás en medio de esa tormenta, en medio de esa confusión, en medio de esa enfermedad, el Señor está trabajando para que mueras satisfactoriamente, para que mueras lleno de su Espíritu Santo, porque ¿sabes qué? Nada nos vamos a llevar. Por eso el Señor desde el principio de este capítulo nos dice que ordenemos nuestra vida y después que nos despidamos, pero de una manera grande, como Abraham lo hizo. Porque Abraham también tenía muchos defectos, ¿verdad? Vimos que Abraham era un hombre impaciente y que también fue mentiroso y que a veces oía el consejo equivocado. Pero el Señor hoy nos habla a que tomemos lo bueno, las lecciones buenas, y estas son las lecciones buenas, que Él a donde quiera que iba aprendiendo a que era Dios el que lo guiaba y a obedecer a Dios cuando le decía que hiciera algo, amén. Y aquí vemos que dice que, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, es el versículo 11. Isaac era el hijo prometido, estaba viviendo cerca de donde dice, de un manantial, de un pozo que se llamaba Dios que vive. Y hay otra traducción que dice Dios que vive y todo lo ve. Estaba heredando una bendición maravillosa de conocer al Dios de su padre Abraham. Y es que ese padre Abraham, padre, ¿cómo dice esa leyenda? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, es el Dios nuestro. Es el Dios de Javier y el Dios de Ivonne. Gloria a Dios. Y eso es maravilloso porque tenemos un Dios que dice que todo lo ve. ¡Qué maravilla! Yo no me preocupo de muchas cosas. A veces hay cosas que inquietan tu caminar, tu vida cuando vas, sobre todo en la vida cristiana. Hay cosas que el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo te avienta dardos,
y te dice, mira, 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 no lo vas a lograr. Y te llegan cosas muy fuertes, pero si tú crees en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, tienes garantía, porque tú ya viste lo que ese Dios hace. Amén. Y le debemos de creer. Lección número 2. Lección 3. Hermano Javier, ahora le pido a usted que lea de los versículos 12 al 18. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Amén. Amén. ¿Quién era Ismael? Era el hijo de Abraham y fue el primogénito, fíjese bien. Y se acuerda que Sara fue la que le dijo a Abraham, anda, vete con mi sierva Agar. No fue Dios el que le indicó que hiciera eso a Abraham, fue quien, su esposa. Y por eso digo, oyó el consejo equivocado. Abraham dijo, pues sí, ¿verdad? Pues si no tengo hijos, si Dios no me lo ha dado, pues vamos a buscarlo. Y es que así nos pasa a todos nosotros. A veces no llegan las cosas y queremos como que irnos por otro lado y tratar de solucionar esas cosas. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos paciencia y que esperemos cuando Él hace lo que tiene que hacer. El plan de Dios se cumple, es la lección número 3. Cuando leemos esta parte, estos versículos que tienen como título Los descendientes de Ismael, usted va a leer un árbol genealógico de Ismael. Nos describe quién fue la familia de Ismael. Y el Señor tenía un plan que cumplir, hermanos. Así que la lección es que cuando el Señor tiene un plan para ti y hay oposición, que hay gente alrededor que no ayuda a cumplir ese plan, créeme que si tú le crees a Dios, el Señor va a apartar todo lo que se opone al plan que Él tiene para ti, todo. En este caso, el Señor nos muestra la misericordia de Él para Ismael, porque Dios no olvidó a Ismael. Dios tuvo misericordia también de Ismael, ¿verdad? El versículo 18 dice que él murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces, eso nos da a entender que también era querido Ismael por su familia, ¿verdad? Por todos esos hermanos que tuvo, fue amado y lo despidieron también. Y dice el versículo 16, 12 príncipes por sus familias. ¡Qué bendición tan grande! El Señor no se olvidó de Ismael. El Señor cuando tiene un plan, Él mueve todo para hacerlo, hermanos. El plan de Dios era ¿con quién? Con Isaac. Usted ya vio, lección número 3, el plan de Dios se cumple en nosotros. Y es que esa parte es muy hermosa, porque hay cosas que suceden en nuestras vidas y no comprendemos. A veces usted puede hacer un plan de vida, que también es muy bueno, porque si usted va anotando lo que quiere hacer en su vida y las metas que quiere lograr y las pone delante de Dios, es una bendición. Pero quiero decirle que a veces esas metas, esos planes, si no le parecen a Dios, porque Él tiene otro plan para ti, los va a hacer a un lado y te va a llevar por otro camino que no vas a entender, así como Abraham. Abraham estaba en un lugar donde él poseía todo y tenía su familia, y de pronto Dios le dijo, te vas a ir hacia este lado y te vas a quedar sin toda tu parentela, te voy a llevar a una tierra, y el Señor lo llevó a vivir como nómada.
Usted lea las Escrituras y el Señor no le dio una tierra física a Abraham. Siempre estuvo de nómada. Y a veces nosotros queremos hacer esos tesoros terrenales. Y es otra lección que el Señor nos da. No hagas tesoros terrenales, de nada te sirven. El Señor nos manda a hacer otro tipo de cosas, hermanos, a ser grandes de otra manera. Amén. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que dar sustento, pero todo ordenadamente, y el Señor te va a bendecir de una manera grandiosa si estás en su camino y si le obedeces. Así que el plan de Dios se cumple en nosotros. El plan de Dios se cumplió al bendecir a Ismael, al darle honor a Ismael, pero no era a través de Ismael que iba a seguir trabajando el Señor, iba a ser a través de Isaac. Amén. Así que esa es la lección 3. Son 5 lecciones, por eso me voy rapidito, y realmente, pues si leemos, pues es pura genealogía, pero el Señor nos está enseñando que aunque el Señor a veces toma siervos porque ve que sus corazones están dispuestos, usted no debe de tener envidia. Usted debe de decir, si el Señor bendijo, dio dones a una persona, porque es su propósito, es su plan, que así sea, que el Señor lo bendiga, amén. Y no debemos de llenar nuestro corazón de envidia, de enojo, de crítica, porque eso no es agradable delante de Dios. Ismael seguramente tuvo muchas confrontaciones en su vida, porque pues también se le hizo daño. Anteriormente en otros capítulos vimos que se le hizo daño, pero el Señor curó sus heridas y le dio también esa despedida, amén. Ismael se pudo ir rodeado de sus hermanos, amado. Eso es una bendición, hermanos. También que nos puedan despedir amándonos realmente. Amén. Eso es una gran bendición. Sí, amén. La cultura mexicana, hermanos, es siempre de lo que está hablando desde la lección 1, nos está hablando de cómo vivir nuestra vida, cómo vamos a morir. La cultura mexicana es, pues, que no nos acordamos de hacer testamento, que cuando nos morimos vienen los problemas para los hijos porque se empiezan a pelear por las propiedades, o si no hay pelea, al menos el problema es que les dejamos problemas si no hay testamento y se quedan, ¿cómo se dice? Intestado, y vienen los problemas para los hijos. Por eso, hermanos, es importante, como decía desde la lección 1, bendecir en vida. No quiere decir que usted le va a dar todas sus propiedades a sus hijos y las va a repartir, no, pero usted hace su testamento. Usted ya tiene todo preparado para el día en que usted muera, algo legal va a dejar para que no haya peleas, para que se reparta de acuerdo a lo que usted dispuso para sus hijos. Y otra cosa de las que se me quedó grabado es vivir plenamente. Dios nos ha llamado a que seamos bendecidos y que vivamos plenamente, hermanos, a pesar de los problemas y dificultades. Usted debe aprender a vivir plenamente. Imagínense, nuestra vida sería amargada siempre, porque si pensamos nada más en los problemas que tenemos, vamos a estar amargados. No, hermanos, a pesar y aún de los problemas, nosotros tenemos que vivir plenamente. El apóstol Pablo lo decía, sé vivir con escasez, pero también sé vivir cuando hay mucho, hermanos. Y miren quién lo estaba diciendo el apóstol Pablo, estaba en la cárcel, estaba todo lo que había pasado. De hecho, en ese pasaje les está contando todo lo que le había sucedido y estaba en prisión. Necesitamos aprender a vivir plenamente a pesar de todo lo que nos pasa. Amén. Con la bendición de Dios, así es, hermanos, porque dice que en este mundo tendremos ¿qué? Aflicciones, y después nos dice, pero, hay un pero, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la palabra de Dios que se nos queda grabada. Amén. Amén. Pues hay dos cosas cuando usted tiene posesiones, ¿verdad? Qué bueno fuera que tuviéramos a veces posesiones. Yo digo, pues lo poco que tengamos hay que ordenarlo, ya sea que usted quiera dejarlo como un testamento
de forma verbal, de acuérdese que no sirve. Entonces usted tiene que hacerlo ordenadamente. Entonces, ya sea con un testamento o en vida dárselo a sus hijos, como debe de ser también con papeleo y todo. Hermano Arturo quiere participar, amén. Sí, claro, amén. Es que son detallitos, ¿verdad? Y son detallitos que a veces uno no imagina. Yo quisiera que a mi hija le quedaran mi ropa y mis cosas y mis anillos, lo que tengo. Y le digo, hija, nada te va a quedar porque tú eres muy menudita, muy finita, nada te voy a poder dejar de eso. Ya le dije, yo a quién se lo va a dar. Entonces se ríe, es cosa de broma, ¿no? Y todo, pero le digo, es que hasta eso, Michelle, hasta eso debemos de platicar. En nuestra casa debe haber comunicación, hermanos. Debe de haber esa unión con nuestros hijos o con quien vivamos y dejar las cosas claras, porque el Señor quiere que tú te vayas y que yo me vaya de una manera tranquila, ¿verdad? Satisfactoria, sentirnos llenos, que lo hicimos todo como debe de ser, que arreglamos todo como debe de ser y no causando molestias, porque fíjese, mucha gente se muere y hasta después de que pasan años siguen los problemas. Y dice uno, ¿cómo es posible? Y la persona, pues ella ya se fue, ya no tiene ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero el Señor nos manda hoy, a través de su palabra, hacer las cosas ordenadamente en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades, hermanos. Ahorita vamos a ver esa parte de lo que nos toca a cada uno y que a veces no lo queremos hacer. A veces decimos, ay no, mejor me hago a un lado. Vamos a ir a la lección 4, vamos a leer de los versículos, por favor, Javier, 19 al 26. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. El título es Nacimiento de Jacob y Esaú. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padaraam, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Fíjese, aquí nos habla del nacimiento de Jacob y Esaú, otra parte importante de este capítulo. Usted dice, bueno, ya se narró que nacieron Jacob y Esaú, ¿verdad? Pero hay cositas importantes. Esta lección es que somos nacidos con propósitos y nacidos con propósitos diferentes, no podemos ser iguales. El Señor nos creó a cada uno de nosotros con un propósito en la vida. A cada uno nos hizo diferentes, con características, virtudes diferentes. Entonces el Señor tiene un propósito con tu vida y te dio un lugar, así como a Jacob y Esaú. Aquí habla de la genealogía que siguió para el plan de Dios. Esa genealogía fue a través de Isaac. La madre de Isaac era Rebeca y dice la escritura, al igual que Sara, también era estéril. Pero Isaac, dice el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Qué importante es orar, ¿verdad? Qué lección tan maravillosa en una frase. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Cuántos esposos de aquí oran por sus mujeres? Amén. Si no lo hace, hágalo. Si tiene un hijo, ore por la esposa de su hijo. Hermanos, las lecciones el Señor nos las da constantemente. Nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos de quien está a nuestro lado,
de quien nos sirve de quizás de comer, de quien nos ayuda en los tiempos difíciles. Qué importante es que usted ore por todo lo que su esposa, esposo necesitan, por esas dificultades que tienen o enfermedades que tienen o sufrimientos que tienen. Y sabes, aunque estés a lo mejor, tú dices, yo no tengo esposo, o ya me divorcié, o ya pasaron muchas cosas, yo te pido que sigas orando por esa persona que estuvo contigo. Amén. Porque eso es una bendición. Eso es también reconocer a Dios que esas personas estuvieron en nuestra vida y que son importantes y que nosotros les merecemos respeto, amén. Porque hay gente que dice, a esa ya ni la quiero ver. Qué tristeza. Con la que tuvieron hijos, con la que tuvieron un tiempo, qué tristeza. Eso no nos indica el Señor que hagamos. El Señor nos dice que siempre oremos los unos por los otros, amén. Entonces dice que Isaac oró por Rebeca y el Señor escuchó esa oración y Rebeca pudo concebir a Jacob y a Esaú, a esos gemelos que dentro de su vientre empezaron a luchar. ¿Qué experiencia tuvo Rebeca con este episodio? No sé qué se sentirá sentir dos bebés que se están ahí peleando, que están luchando. Si cuando uno está embarazada, puede sentir los movimientos y puede sentir cosas que están pasando, puede sentir si el bebé está bien, puede sentir muchas cosas. Es una cosa sobrenatural hermosísima que el Señor nos concede. Yo recuerdo que mi hijo me pateaba de una manera que yo decía, esto no es normal. Eran unas patadas terribles. Y iba a ser futbolista, amén. Y amén, porque le gusta el fútbol. Pero fui al doctor y me dijo, está bien enredado, hay que sacarlo, ¿verdad? Porque estaba muy enredado en el cordón y pues el niño estaba tratando de decir, hey, pasa algo, ¿verdad? El Señor sabe lo que hace nuestros vientres y usó el vientre de Rebeca y ahí estaba Jacob y Esaú luchando desde el vientre ya estaban luchando. Y es que, ¿sabe, hermanos? El Señor cuando nos dice que vamos a tener un propósito, no importa en qué lugar tú nazcas en tu familia. Ya tenemos muchas lecciones en su palabra. Ahí está José, ¿verdad? No importa qué lugar tú ocupes, no importa si no tienes la primogenitura, no importa si no eres el consentido de mamá o de papá, no importa si no tienes el don de tu hermano, no importa si no eres como tu hermana la más bonita, no importa eso, porque todos tenemos un propósito diferente, así que somos nacidos con propósito. Isaac y Esaú nacieron con un propósito. Jacob y Esaú, nacieron con un propósito, ¿verdad? Y es que esa lucha viene, hermanos, porque esa lucha se iba a prolongar hasta los días de hoy. ¿Usted me puede decir por qué? ¿Alguien que sepa? ¿Por qué hasta el día de hoy Jacob y Esaú nos muestran que hay pelea? ¿No? Están en guerra. ¿Quién está en guerra? Hermano Arturo, sí. Amén. ¿Quién está en guerra? Los árabes, amén, contra los judíos, ¿verdad? ¿Va a hablar mi hermano Arturo? Amén. Bueno, hermanos, aquí es maravilloso ver en este pasaje los principios de Dios y entre ellos el poder de Dios de visualizar la capacidad de ver el futuro. Que estamos viendo en nuestros días el cumplimiento de su palabra. Es uno de los principios que Dios se preocupa porque su bendición siga en la misma familia. Amén. Por eso remarca los días, los años en que cada uno de nosotros vivimos. Pero la bendición de Dios sigue en alguno de nuestros. Una de las cosas que yo aprendí sobre la primogenitura es la bendición de Dios. Así es, amén. Fíjense que el primogénito en cada familia se cumple.
se cumple la palabra de Dios que dice, el cielo y la tierra pasarán, la vida pasará, pero la palabra de Dios sigue y continúa su palabra. ¿Quién nos va a enseñar la palabra? Y así lo vemos en generación y en generación. Amén. La bendición se hereda. Sí, amén. Yo, por ejemplo, descubrí que en mi familia el primogénito fue siendo mi hijo Arturo. Y no es el primero que nació, sino es el primero que recibió a Jesucristo. Amén. Y ahí se extiende y sigue la bendición de Dios en nuestras familias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso es hermoso. Sí. Y estamos viendo que la palabra de Dios se cumple. Y cómo ve el futuro. Sí. Cómo están en guerra. Y una de las cosas que se dice que cómo sí podemos ver en Isaac qué nación representa. Está clarísimo. ¿Qué nación representa? Los israelitas. Israel. Gloria a Dios. Amén. Pero de Ismael Los árabes. se dice, eso fue lo que yo más o menos comprendí, que son los romanos, que es Roma. Y sigue teniendo el poder que representa a Roma en el Amén. mundo. Bueno, gracias a Dios. Amén. Pues hay una división y había una lucha interna en Rebeca. Y Rebeca le dijo a Dios, ¿para qué vivo? Si van a estar peleándose, ¿no? O sea, imagínense como mamá ha de haber dicho, qué terrible. Pero el plan de Dios era uno, había un propósito, salvarnos, hermanos, salvarnos a través de esa lucha, salvarnos a través de esa genealogía. Por eso es importante ver las genealogías, salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque a través de toda esa genealogía viene nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se cumple el plan perfecto de Dios para salvarnos, porque el mundo estaba en perdición. Y hoy sigue el mundo en perdición, pero el Señor quiere que estos cuantos que estamos aquí hagamos la diferencia. Amén. Y estamos nosotros que luchando, hermanos. Nosotros también estamos luchando. No solamente esos pueblos israelí, árabe, no solamente ellos están luchando. Nosotros también estamos luchando día a día espiritualmente, ¿verdad? Para mantenernos, para seguir adelante. Entonces, nosotros también somos nacidos con un propósito. Sí, Jacob y Esaú nacieron con un propósito y el Señor sabe cómo lo tenía que manejar, porque en su soberanía Él decidió así las cosas. Nosotros solo nos resta decirle gracias, Señor, porque si no hubiera sido así, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado? Así que el Señor, a través de cosas que no entendemos fácilmente, el Señor hace que nuestra salvación sea posible. Así que dale gracias a Dios. Sí, esa experiencia entre esos dos bebés, de decir, nace primero Esaú, un niño pelirrojo, velludo, diferente a los demás, con características diferentes, ¿verdad? Que se notaban, pero Dios ya tenía la mira en Jacob. Así es. Ya sabía que su plan iba a continuar con la vida de Jacob. Fíjese, y Jacob, perdón, no le escuché, perdón. No fue el primogénito. No, pero fíjese, el plan de Dios ya estaba con Jacob. Él ya iba a usar a una persona. Sin embargo, Jacob no quería dejarse, quería obtenerlo primero, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir a la lección, a la última lección. Pero que quede claro, hermanos, que nacemos con un propósito, amén. Vamos a leer la última parte de este capítulo. Javier, por favor. Esaú vende su primogenitura. Este capítulo es una lectura muy importante, así que preste atención. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado,
dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Qué terrible. El Señor nos da un lugar en la vida, en la familia también nos da un lugar, en la iglesia también nos da un lugar. En todos lados donde estemos, en tu trabajo, el Señor también te da un lugar. Y como en toda familia vemos aquí que a medida que crecían, iban manifestando que eran diferentes. Esaú era muy diferente de Jacob. Y no solo habían luchado en el vientre de su madre, sino que estuvieron continuamente enfrentándose. Tenían formas muy diferentes de pensar, así como diferentes actitudes, puntos de vista y modos de vida diferentes. A primera vista, Esaú pareciera ser más atractivo, por eso mencionaba sus características físicas, porque a primera vista Esaú pudiera ser más atractivo que Jacob, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios menciona sus características físicas. Dice, era rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, o Edom, como dice, que significa rojo. Era un hombre pelirrojo que llamaba la atención desde que nació. Y así hay personas, ¿verdad?, con características que los distinguen. Quizás a primera vista era más atractivo que Jacob, pero el Señor, ¿qué dice el Señor? Que Él ve nuestro corazón, ¿verdad? Él ve lo que tenemos dentro, no lo que tenemos fuera. Y el Señor sabía que iba a usar a Jacob. Así el Señor fue usando caminos que a veces los hombres no comprendemos, ¿verdad?, para llevar su plan perfecto. Y bueno, Esaú nos dice su palabra que era un hábil cazador. Y ese tipo de joven que seguramente se mantenía activo físicamente y por su trabajo en la casa, seguramente era un hombre fuerte, musculoso, atractivo. Y a Jacob le gustaba quedarse en la casa, haciendo sopitas, cocinando, ¿verdad? Y en la vida sí pasa hasta la fecha. Hay hombres que les gusta lo deportivo, que les gusta lo físico, y hay otros que no les gusta eso. Y todos somos diferentes, hermanos, y vemos cómo ese tipo de características hasta los días de hoy se manifiestan en nosotros. En una familia se manifiestan. Todos somos diferentes en las familias. Todos, el Señor, cuando tú vienes a Él, cuando tú conoces su palabra, el Señor tiene un plan hermoso para tu vida. Pero ¿qué pasa cuando hay lucha en la familia por obtener un lugar, incluso por obtener la herencia de los padres, por obtener las posesiones de los papás, ¿verdad? Da tristeza saber que los hijos, en lugar de amor, dan preocupaciones y dan molestias y dan angustias. Y esa lucha se veía en estos dos hermanos. Pero ¿qué pasó? Una cosa tremenda. Fue Esaú a cazar, fue a trabajar y regresó tan cansado el hombre, tan cansado que dijo, dame de comer, por favor, le dijo a su hermano Jacob. ¿Y qué pasó con Jacob? Que es terrible lo que pasó, porque qué corazón tenía Jacob también. O sea, un hermano que no le importó tener la primogenitura, que en esos tiempos era mucho más importante, ¿verdad? Porque el primogénito pues te hace papá, te hace mamá, ves en tu primogénito muchas cosas, aprendes muchas cosas con él, sea hombre o sea mujer, lo tratas de sobreproteger más, pasan muchas cosas con un primogénito. Ahí estaba él bendecido porque la cultura también marcaba que era el heredero, era el albacea de todo, era todo, se le daba un poder. Sí, recibía doble porción.
por su primogenitura. O sea, era una bendición enorme el ser primogénito. Claro, a eso voy, a que aceptar la voluntad de Dios, hermanos, en el papel que nos toca es muy importante. Si el Señor te hizo el hermano mayor, tienes una responsabilidad también. Y si te hizo el menor, también. Porque cada uno tiene que ocupar el papel que el Señor nos da. Su plan, si el Señor quiere engrandecer, como dice el versículo 23, que hará 2 naciones en su seno, y dice, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así pasa. A veces no significa que por ser el mayor se le va a dar todo el tipo de bendiciones. El Señor bendijo también a través del menor, ¿verdad? Así que aquí hay un episodio tremendo en donde Esaú, con un acto de, ¿cómo llamarlo, hermanos? ¿Cómo llamar a un hombre que no le importó lo que tenía? Pues más bien, ¿cómo llamarlos a esos hombres que no les importa nada? Irresponsable, amén, irresponsable. ¿Y en cuántas de nuestras familias y nosotros mismos hemos sido irresponsables con lo que Dios nos ha dado? El Señor le regaló a Esaú su primogenitura. Y Esaú la cambió por un plato de comida. Era materialista, era superficial. Él decía, pues me voy a morir, ¿de qué me sirve? No le dio el valor que tenía. La despreció. Así es. ¿Se da cuenta? El Señor, cuando nos tiene en su casa, hermanos, el Señor ya nos bendijo. Cuando le conocemos, ya nos bendijo. Y a veces despreciamos el día del Señor. Así como Esaú. O sea, no somos diferentes a Esaú. Somos bien parecidos a Esaú. ¿Sabe? Por un compromiso que tenemos el domingo, despreciamos lo que Dios nos da el domingo. Qué tristeza. A lo mejor es cumpleaños de alguien y el domingo próximo no voy a ir a la iglesia porque voy a ir al cumpleaños de alguien. Usted juzgue. Usted juzgue, se dice la palabra de Dios cuando venimos y tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Cada uno, ¿qué? Autoanalícese, ¿verdad? Autocritíquese. Diga, hice bien, hice mal, porque a veces son detalles, hermanos, que pensamos que Dios no los está viendo. Y si usted ve, Isaac estaba en un lugar que significa el que todo lo ve. Y el Señor es el mismo. El Señor que tenemos es el que todo lo ve. Entonces, no cambiemos las cosas que el Señor ya nos está dando. Esos propósitos hermosos que el Señor ya nos está dando. Lo que el Señor ya nos dio. El Señor ya nos dio, a lo mejor tú eres el primer cristiano en tu familia. No lo desprecies. Mi madre fue la primer cristiana en una familia muy grande y la despreciaron mucho. Pero ella decía, no me importa que me griten, no me importa que las groserías que recibo, yo sigo adelante. ¿Y sabe qué? Que algo que nos decía como madre era, a mí no me vengas con pretextos de que estás cansada el fin de semana y que no vas a ir a la iglesia. Vas a la iglesia porque es tu deber. El domingo te quiero en la iglesia, porque yo tenía muchas tentaciones para el domingo irme a otro lado, hermanos. Esa es la verdad. Tenía muchas tentaciones. Y mi mamá decía, no desprecies lo que Dios te dio. Al domingo es el día del Señor y lo respetas. Y hoy el Señor quiere que respetes lo que Él te está dando. Él te está dando ese lugar en su casa. Júzguelo usted. Jacob, un hombre también abusivo de lo que dijo, pues voy a cambiarle esto por esto, ¿verdad? Porque yo quiero ser el primero. Y
tampoco estamos lejos de ser Jacob, porque muchas veces estamos peleando por ser reconocidos, por tener esto. No, porque lo tiene él. No, eso yo me lo merecía. Y estamos peleando. ¿Y sabe qué? Necesitamos esta lección, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si el Señor nos dice, el domingo es día en donde vienen y me adoran porque así lo estableció su escritura, ¿verdad? 6 días de trabajo y 1 para adorarlo. Amén. Entonces, hermanos, no despreciemos lo que Dios nos da, ya es hora, ¿verdad? No despreciemos lo que Dios nos da. Las lecciones de hoy no son historia, hermanos. No se quedan aquí. Se deben quedar en nuestra mente y corazón. Las lecciones son para llevarlas a cabo y decir, Señor, si tu voluntad es que yo haga la limpieza en la iglesia 30 años voy a hacer la limpieza en tu iglesia, Señor. Porque solamente tú y solamente tú sabes lo mejor para mí. Si mi lugar es en otro lado, Señor, tú sabes cómo me llevarás, qué harás conmigo. Señor, que yo no desprecie lo que tú me has dado. Que sea nuestra oración, que no despreciemos lo que el Señor nos ha dado, porque el Señor estas lecciones las tiene hoy para tu vida, no para lo que ya fue. Es para nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga. Le pido a mi esposo haga una oración y que el Señor nos bendiga. Amén.